hay casi 70. Sí, se está grabando aparte. Bien, perfecto. Chicos, yo no sé lo que habrán visto ayer, creo que José dio algunas particularidades de los recursos. Yo lo que sí digo es que en el artículo 161 de la Constitución Provincial a nosotros nos da un marco jurídico porque establece la competencia de la Suprema Corte originaria y por apelación extraordinaria. ¿En qué aspecto? Originaria y por apelación acerca de la inconstitucionalidad de las normas. Está en el 683, en el artículo 299 del Código Procesal. También tenemos sobre la aplicabilidad de la ley y también sobre lo que hace a la nulidad y la inconstitucionalidad. Acá tenemos, entonces, la necesidad de decir que tenemos una tercera instancia. No hay que hablar de tercera instancia. Lo que tenemos que hablar, sí, por supuesto. Disculpe, ¿podrían apagar los micrófonos que están abiertos porque están acoplando un montón? No podemos hablar de una tercera instancia. Es una instancia extraordinaria. Con lo cual, nosotros tenemos 3 carriles. Los 3 carriles son el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal, el de la nulidad y el de la inconstitucionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque las causas y causales son propias de cada carril impugnativo. Yo no puedo, bajo un mismo fundamento, darle el tenor a 2 recursos. Cada recurso, cada causal, debe soportar el peso necesario y justo de su propia argumentación. Muchos habrán comentado, y ustedes ya en estado avanzado en la carrera, podría haber dicho, sí, a mí alguna vez en Constitucional me hablaron del recurso indiferente. ¿Qué es esto de el recurso indiferente? Y Falcón lo define como aquel recurso paralelo a aquel que, sin ser el que la ley me está estableciendo claramente y precisamente, para ese caso correcto se han omitido fórmulas o se han suplantado condiciones. Y entonces dice que en ese caso produce, no obstante, los mismos efectos que la procedibilidad del recurso que yo quise plantear y lo planteé sobre un andarivel distinto. Lo que hace es habilita la competencia revisora de la Corte y adecúa el agravio al carril adecuado. Yo al plantear el recurso me equivoqué. ¿De qué te equivocaste? Me equivoqué al planteo dentro de un carril, inconstitucionalidad, cuando en realidad lo que estaba planteando por los fundamentos que sustentan ese recurso es el recurso extraordinario de nulidad. No hay que perder de vista que la Suprema Corte tiene que antes estaba discutido, hoy ya no, que puede hacer de oficio la revisión en estos casos. Antes se discutía, ¿podrá la Corte de oficio? Sí, hoy está. Lo que sí hay que hablar claro, que en la práctica, si yo interpongo un recurso extraordinario de inconstitucionalidad, cuando debí canalizarlo por el recurso de inaplicabilidad, la Suprema Corte lo va a rechazar por haber errado el camino. Ahora, hay supuestos excepcionales, como yo le dije, que puede la Corte, sin adentrarse en el recurso, analizar de oficio la sentencia recurrida y declarar la nulidad de oficio del fallo. ¿Se entendió hasta acá? Eso es el caudal o recurso. No, yo no lo termino de comprender. Perdón, es sin analizar el recurso, solo la sentencia. Claro, yo lo que tengo que estar claro en esto es, muchachos, cada carril tiene la vía idónea por el recurso. Pero yo no puedo, con un solo fundamento, decir, bueno, recurso de inaplicabilidad de ley y también de nulidad por los mismos fundamentos.
Cada recurso tiene su fundamento. Ahora, ¿qué pasa si en el caso yo di unos fundamentos, una argumentación, que después vamos a ver cómo se precisa, pero le erré en el camino? ¿Qué dije? Y va por el recurso de nulidad. Y evidentemente lo que vos tenías que haber tomado era el carril de la inaplicabilidad. Y entonces la Corte, salvo cuestiones que hacen a un fondo, me va a decir, perdóneme, su recurso no tiene andamiaje porque usted equivocó el camino en cuanto al recurso elegido. Pero puede ser que la Corte, de oficio, sin inmiscuirse en el recurso, analice la sentencia y determine que la sentencia, por carecer de algún elemento, porque realmente no hubo un análisis de la prueba, y ahí viene un tema que no sé si lo habrán visto ustedes, que se abre una brecha dentro de la aplicabilidad de ley, que después vamos a ver bien a dónde apunta, también apunta al absurdo en la apreciación de la prueba. Y puede ser que en ese caso, ¿por qué? Porque faltaba un patrocinio, o porque hubo una alteración en el orden del proceso, la Corte diga, la sentencia es nula. Y ya no habrá que analizar el recurso que yo planteé. Son casos excepcionales y que muchas veces, como hablo de recurso extraordinario, no tiene la vía o canal amplio que sí tiene un recurso ante la Cámara. Por eso no puedo hablar de tercera instancia, sino de recurso extraordinario. Y muchas veces esto se discute, y el doctor Juan Constantino también lo ha dicho, si a ustedes la Corte les admite el recurso, ya descorchen el champán. Porque lo que no vamos a poder determinar por el tiempo que lleva el estudio y el dictado de la sentencia, que casi son a veces 80 meses, yo no sé si va a tener procedencia el recurso. Pero sí me tengo que quedar tranquilo si cuando yo articulé el recurso, lo hice de manera cabal. Por ejemplo, en aplicabilidad de ley, yo no simplemente digo dónde analizo la violación o la aplicación errónea de la ley o la doctrina legal, sino que a su vez marco dónde está la violación. Lo hago de modo preciso, claro, concreto, y no hago mi opinión, sino lo que realmente considero en el caso para determinar que la Cámara, cuando dictó la sentencia, violó la ley. Ya con eso, si la Corte, cuando el expediente llega a Corte y el presidente analiza y dice, se admite el recurso para después analizar la procedencia, muchachos, ya descorchen porque hicieron un excelente trabajo. Vuelvo a repetir, porque después no sé si la doctrina legal que yo estoy preservando por el recurso se va a mantener. Ustedes tienen que quedarse satisfechos con que la Corte admitió el recurso. Misión cumplida, descorchen el champán. La procedencia se verá en el tiempo que dure el dictado de la sentencia. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Yo voy a tratar de dar todos los recursos, chicos. Me van a disculpar, pero no quiero que queden ustedes, por lo menos lo más grueso, para que ustedes después que tienen la posibilidad de analizarlos y estudiarlos, no se encuentren, porque yo no sé si ustedes ayer no hablaron con el Cerro para hacer una clase de repaso o algo de eso. No tuvimos oportunidad. Que quede nombre mirando al sudeste, si hay alguna duda y demás, yo voy a tratar de dar los recursos de la manera más clara, precisa, porque la verdad este tema
se hace engorroso y yo lo quiero hacer simple para que ustedes puedan analizarlos y sacar sus conclusiones. Sí, díganme, no creo que había una pregunta. Sí, una cuestión nada más. ¿Estos supuestos excepcionales es porque ya hubieron supuestos excepcionales o porque qué es lo que... No, ¿Cómo llegas a...? Por ejemplo, que de apreciación se vea que el fallo tiene alguna cuestión que hace a la anulación. Tal vez no tenga el voto individual. Tal vez tenga el voto de uno, pero no tiene mayoría. Tal vez hay errores esenciales. Por ejemplo, no se trató la cuestión esencial. Y en esas cuestiones la Corte de oficio podrá decretar la nulidad de la sentencia. Pese a que nosotros el andarivel que utilizamos y que le dimos el nombre, no se adecuaba a los preceptos que debí haber planteado para ese recurso. Bien. Con respecto a la inaplicabilidad de ley, yo les soy claro. Si yo voy al Código de Procedimientos, en el artículo 278, a mí me dice que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal procederá contra la sentencia definitiva de las cámaras de apelaciones y de los tribunales colegiados de instancia única. Ahora, ¿qué voy a entender yo? Cuando se viole la ley o la doctrina legal, o cuando hace una errónea aplicación, no, una aplicación errónea, que no es lo mismo que interpretación errónea. Violación de la ley, cuando ustedes piensan que hay violación de la ley, porque esto hay que entenderlo a los efectos de poder analizar claramente cada uno de los recursos. ¿Cuándo habrá violación de la ley? Cuando se está transgrediendo una norma vigente. No, todo lo contrario a la de norma. O se está interpretando mal el sentido de una norma. No, ahí hay mala interpretación y que te digo, no hasta ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo violación de la ley o doctrina legal. O errónea aplicación de la ley o doctrina legal. Pero hay otro término que es errónea interpretación de la ley o doctrina legal. Entonces hay que dividir. Violación de la ley es claramente se desconoce una norma. ¿Por qué? Porque se desconoce su existencia, su validez o su significado. Aplicación errónea. Error en la calificación de los hechos. Yo digo, Juan y Pedro formalizaron un acuerdo, pero no es un contrato, ¿eh? Entonces no le puedo aplicar las normas del contrato. No, aplicaste mal la ley. ¿Por qué? Porque vos hiciste una aplicación errónea de los hechos. Es un contrato y se debe aplicar la normativa específica del contrato. Y errónea interpretación, y ahí va de la mano de la violación. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir esto. ¿Qué hago? Determino los hechos. Elijo una norma que es la adecuada para el caso, pero la interpretación que le doy no es la correcta. Y evidentemente, a partir de esa errónea interpretación que hace el juzgador, las consecuencias no van a ser las lógicas y concretas de ese fallo. Cuando hablo de ley, no me tengo que referir a una categoría, me refiero al contexto general de la ley. Nación, provincia, ¿y qué más? Y puedo decir que hay una errónea interpretación, una errónea aplicación o una violación de una norma del Código de Procedimientos. Sí, por supuesto, porque es ley de forma. Como también puede ser que yo diga el Código Civil, las normas supranacionales que conforman nuestro derecho. Y ahí también vamos a tener una violación o errónea aplicación de la ley. Para que quede claro. Violación de la ley, desconozco el significado, su existencia, y no la que estoy manteniendo, la vulnero, la violo. 2,
de la mano de la violación puede decir que elegí la norma correcta, pero le di una interpretación inadecuada. Al caso le vale la norma, pero si el juez realiza de ahí una mala interpretación, el fallo va a ser una resolución ilógica. Y después tengo el otro que es la errónea aplicación. ¿Dónde le erré? En la realidad del sustrato que debo juzgar, en los hechos, o en la elección de la norma también. No elegí la norma, al revés de la mala interpretación. En la mala interpretación yo elegí la norma correcta al caso correcto y la interpreto mal. Y en la aplicación errónea de la ley o de la doctrina legal, yo lo que hago es, no aprecio claramente los hechos, no son los hechos los que yo califico, me equivoco, o le aplico una norma a esos hechos que no se adecúa con los mismos. Ahí tienen las tres consecuencias de lo que me da el recurso de inaplicabilidad de ley. ¿Qué es lo que busca este recurso? Y ustedes me podrán decir, y en principio es un controlador del derecho. Claro, porque las cuestiones de hecho no van a poder ser analizadas en el recurso. Coma, salvo excepción, que yo esté hablando del absurdo en la apreciación de la prueba. Que esto se ve con la arbitrariedad en lo que es la Corte Suprema. Acá, a través de la inaplicabilidad de ley, se aduce algo más, no solamente errónea aplicación de la ley, violación de la ley o doctrina legal, sino que también la teoría del absurdo, cuando el juez violenta las normas de la razonamiento lógico que debe tener. Es burdo su análisis, es burdo a donde llega, no es clara, precisa, tanto la calificación de los hechos como la norma que va a aplicar. Y evidentemente, si es una cuestión de prueba, me va a dar un resultado ilógico. Ahí se le anexa al recurso de inaplicabilidad de ley la teoría del absurdo. Yo puedo decir, es un controlador de derecho. ¿Qué busca la Corte? Y la Corte lo que está buscando es determinar cuál es el derecho aplicable al caso. Ah, pero doctor, no solamente. ¿Y la sentencia justa? Por eso digo, a través de este recurso lo que se busca es que se controle que el derecho, que se haya aplicado la normativa que debe ser aplicable a ese caso. Controlador del derecho. Claro, pero también no se olviden que dejamos de lado algo que no se puede dejar de lado y que también se le suma más la justicia del caso. Quiere decir que dentro de este recurso se va a buscar, por un lado, que se determine claramente el derecho, que se respete el derecho aplicable, pero a su vez la justicia del caso, porque si no nos quedamos a mitad de camino. Por eso, cuando se revisa la aplicación de la ley o la doctrina legal que hacen los tribunales, hay una normativa que se dice, apunta a revisar la aplicación de la ley. Ahí estamos dentro de lo que es una función nomofiláctica. Debe aplicarse el derecho adecuado al caso. Pero también hay que tener en claro que hay una función uniformadora. ¿Y esto qué significa? Significa que es lo que se conoce con el rol de doctrina legal. Uno de los objetivos del recurso es no solo mantener, sino especialmente procurar la unidad de la jurisprudencia. ¿Y esto qué es? Ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema,
y a tenor de lo prescrito por el artículo 31 bis de la ley 58/27, poder dar un contexto que se vaya repitiendo la doctrina que sustenta la Suprema Corte a partir de fallos con idénticas características al que se está resolviendo. Por ejemplo, hoy una doctrina legal de corte es, antes, cuando había un accidente de tránsito y no había la denuncia de venta, yo fui el que ocasioné el accidente, el accionante me demanda a mí, pero también demanda al titular del vehículo. Y el titular dice, yo me desprendí hace 5 años del vehículo, yo no manejaba, pero usted es quien es titular. Entonces, hoy la Corte dijo, momento, va a seguir el proceso. Usted está dentro del proceso, el legitimado pasivo. Pero, si se demuestra en el contexto del proceso que usted claramente se desprendió materialmente del vehículo al momento de la sentencia, tal vez esa falta de legitimación que usted planteó, porque consideró que no estaba en el uso y goce de ese vehículo, puede ser tomado en cuenta a los efectos de que no va a ser condenado en el expediente. Antes esto no estaba, hoy la doctrina legal dice, si se demuestra en el proceso claramente que hubo una desposesión del vehículo, no tendría la legitimación pasiva para ser condenado esta persona. La regla nomofiláctica es la revisación y aplicación de la ley. No sé, que por ahí me lo preguntaron. Esta función es uniformadora, buscar un criterio de uniformidad de leyes y de casos concretos. Y después tengo más, lo que yo le dije, la función ditelógica, buscar la justicia del caso, porque si no, nos falta una patita en la mesa. Entonces tengo la nomofiláctica, debida aplicación de la ley. Buscar a través de una función uniformadora, buscar una jurisprudencia, que es la que se denomina doctrina legal. Ya no es la doctrina de los autores, de ciertas sentencias, sino son aquellos casos en donde ya hubo de expedirse la Corte y que se puede aplicar por la similitud y congruencia del mismo con el caso dado, se puede aplicar la doctrina legal. Y la doctrina legal, para nosotros, los jueces inferiores, es obligatoria. La de la doctrina legal de la Suprema Corte. Pregunto, ¿la doctrina legal de la Corte Suprema es obligatoria para nosotros, los órganos inferiores? No. En principio. Bajo ningún punto de vista. Para nosotros sí es obligatoria la doctrina legal emanada de la Suprema Corte, no la que emana de la Corte Suprema. Lo que sucede es que en algunas cuestiones, tal vez no federales, y esto lo ha dicho el doctor Fites en muchos de sus votos, por una cuestión práctica, de economía procesal, si bien la doctrina de corte no es obligatoria para nosotros, en este caso refiriéndose a ellos, Suprema Corte como los inferiores, resulta necesario por una ajustada cuestión del caso y evitar un dispendio jurisdiccional, adoptar la doctrina de la Corte Suprema, pero dejando aclarado que no es obligatorio, pero sí que hay elementos necesarios para, en función de la economía procesal, el acceso a la justicia y, sobre todo, ser una justicia efectiva, adoptar esa doctrina legal de la Corte Suprema. Disculpe, me perdí un poco entre Suprema Corte y Corte Suprema. Claro. Suprema Corte de la Suprema Corte de la provincia no es obligatoria para no, al contrario. Está bien. Pero esto para que lo razones.
Para nosotros, los órganos de provincia inferiores, Cámara, juzgado de primera instancia, la doctrina legal de la Suprema Corte sí es obligatoria. Ahora, la doctrina legal de la Corte Suprema no es obligatoria. Puede ser utilizada en función de la economía procesal, acceso a la justicia, la simplificación de los casos. ¿Quedó claro ahora, chicos? Nosotros, la obligatoria es la de la Suprema Corte bonaerense. No quita que el juez, en su función jurisdiccional, puede dejar a salvo su opinión. Pero no hay que ser tan terco, chicos. Y sabiendo que la doctrina legal de Corte, por ejemplo, en el caso de los pagarés, había 3 situaciones. Aquellos que decían, el pagaré es un título ejecutivo, abstracto, literal, autónomo. No se discute la causa de la obligación, por lo tanto, no me vengan con defensa del consumidor. Es pagaré y punto. Luego, Se silenció, doctor. Está muteado. ¿ahora? Ahora sí. Ahí está bien. Perfecto. Otros que decían, no, perdón, siempre hay una relación de consumo, por lo tanto, hay que aplicar lo que hace a la relación de consumo y por lo tanto, usted tiene que canalizar esto por un cobro de conocimiento. 2 posiciones antagónicas. Hasta que vino una, Asociación Mutual Asís con Cubilla, del año 2019, nos dijo, momento, está bien, están en disputa, es pagaré, no es pagaré, se puede discutir la causa, no se puede, vamos a hacer algo. Y ahí tienen principio de economía procesal y de razonamiento lógico. La razonabilidad siempre tiene que estar. ¿Por qué? Porque decimos, está bien, es un pagaré y para que cumpla lo que determina el 36, si es necesario acompañar el contrato, se lo acompañará, se integrará el título. Entonces, muchachos, yo no puedo decir, es un pagaré, me acompaña el contrato, veo que está cumplido el 36, pero digo la verdad, yo opino que es una relación de consumo y por lo tanto se está defenestrando el artículo 42 de la Constitución. Por lo tanto, se desestima la ejecución. Para Casas, era un cachito. Porque la doctrina legal de la Suprema Corte tiene dicho otra cosa. Tiene dicho claramente que en esos casos se puede promover un juicio ejecutivo acompañando pagaré y el contrato, que cumpla los recados del 36. Entonces, Casas, vos podés dejar a salvo tu opinión diciendo, considero que, pese a que tal y tal cosa, para mí no es pagaré, pero no puedo obviar que el superior, el cimero tribunal, Suprema Corte, tiene entendido que en esas cuestiones podrá iniciarse la ejecución acompañándose el pagaré más el contrato y que se ve que se cumple con el 36. Ahí tienen un claro ejemplo de la aplicación de la doctrina legal. Vuelvo a reiterar, el juez puede dejar a salvo su opinión, pero dejar a salvo, pero no decir, no es pagaré, no es este título ejecutivo, fuera. No, porque ahí sí estás retardando. Va a ir a la Cámara te va a bajar de un plumazo, porque hay un fallo, doctrina legal de la Suprema Corte. A veces los jueces no entendemos esto y somos duros de cabeza. Y no podemos jugar con el tiempo, porque el tiempo es escaso y el juez tiene que ser administrador. Chicos, hoy los jueces pasamos a ser jueces directores del proceso, más administradores. ¿Administradores de qué? Del poco tiempo que tenemos y que debe ser lo antes posible satisfecho el derecho de los ciudadanos. Cuando entendamos esto todos los jueces, creo que vamos a mejorar muchísimo
lo que es el servicio de justicia. También otro caso es el tema de la ley 14.967, que es el de los honorarios. ¿Qué hacíamos en el caso mío? Yo digo, es una norma procesal de neto corte de orden público. Por lo tanto, empezamos a aplicar la 14.967. Basta con la 8904. ¿Qué pasó? Otros decían, no, pero es una norma local. Y entonces hay que dividir lo anterior a la 14.967, que se regulaba en pesos conforme a la 8904, y a su vez, a partir de la entrada en vigencia, si hubo actividad procesal, regularlo conforme a la 14.967. Yo mantuve mi posición en norma de orden público, de neto corte procesal, hasta que, claro, trajéramos poco parió la abuela. Y ahí, en el pronunciamiento Morcillo contra Provincia de Buenos Aires, en el año 2017, ¿qué dijo la Corte? Perdón, si viene de neto corte procesal y demás, lo que hay que hacer es, claro, es una divisoria de aguas. Si hubo actuaciones anteriores a la entrada en vigencia de la 14.967, se aplica el 8904. Y si hubo actuaciones a posteriori, la 14.967. Por eso hoy, en algunas regulaciones de horarios, van a ver que parte de la actuación es en pesos y parte en IUS. Con lo cual, yo no podía seguir manteniendo mi criterio. No, mi criterio, aplico todo IUS. No, porque hay una doctrina legal. Y te la van a apelar y vamos... No, estemos atentos a un debido servicio de justicia. ¿Cuáles son los recaudos de admisibilidad de este recurso? Que de hecho los vamos a ver en lo demás con una cierta diferencia. Tiene que haber sentencia definitiva. Ojo, esto se da en inaplicabilidad, nulidad, inconstitucionalidad. 2. Plazo para el planteo, a los 10 días, aún en los sumarísimos. Corre individualmente para cada litigante. Constitución de domicilio en la ciudad de La Plata. Se interpone escrito, fundado y con copia, porque la otra parte va a tener que ver. Y a partir de ahí podrá presentar la memoria que después vamos a ver. Tiene que ser suficiente la queja. Se debe autoabastecer. Tiene que estar correctamente redactado y ser una crítica razonada, concreta, precisa del decisorio. Debe bastarse a sí mismo. Y tiene 2 requisitos propios, que creo que los vieron ayer. El monto mínimo, que es el monto mínimo del agravio. ¿Cuánto es? Y me lo da el 278. Y la exigencia que me da el 280, que es un depósito previo. La suma tiene que ser de 500 IUS. ¿A cuánto abarca 500 IUS, muchachos? 935.000 pesos. ¿Por qué? Y porque el IUS está en 1870. Si hay un litisconsorcio, hay que ver si el monto del agravio es el de cada uno. ¿Qué le digo con esto? Que antes, gracias a la reforma, que no tenemos una reforma integral, pero sí fue reformado, nuestro código por la ley 14.141, hoy nos queda claro, es el monto del agravio. Porque antes decía, el monto del proceso, y eran 25.000. Supera 25, ya está, entramos todos. No, monto del agravio está entre lo que vos peticionás y lo que se te concedió en sentencia. Y vos lo que tenés que tener en claro, que llega a esos 935.000 pesos. No todos llegan. Hay excepciones. Por ejemplo, mediante doctrina legal quedó claro que hay una excepción del monto del agravio cuando se trate de cuestiones de menores y los alimentos requeridos. Cuando se está ante un claro ejemplo
de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque se van a considerar como montos indeterminados, porque es muy difícil determinar el monto. Y entonces cuando hay un monto indeterminado queda fuera de este contexto. Y otros casos, como Estrada y Di Masio, que se dijo que cuando hay una cuestión federal, y esa cuestión federal resulta esencial, que no abarca a uno, sino a la totalidad, a la comunidad, en ese caso también puede estar que no debo considerar el monto del agravio, pero para esto yo tuve que haber dirimido todas las instancias, porque si no, no voy a poder ser que tenga esa posibilidad ante la Corte Suprema. El depósito previo, ¿qué es? Es una carga procesal. Si no la cumplo, ¿qué pasa? ¿Alguien sabe eso? Lo ha visto ayer. El depósito previo equivale al 10% del monto del agravio. 10% ¿de qué? Del valor del agravio. Y el mínimo a depositar es 100 y hay un máximo de 500. En este caso... Rechaza. ¿Cómo? Se rechaza, digo, si no... No, primero me intiman. Me intiman. Ah. Si no lo cumplo, distinto pasa con el franqueo. Si el franqueo no lo hago, hombre mirando al sudeste. Acá me van a intimar. ¿Quiénes están exentos del depósito previo? Vámonos a lo simple. Y lo que me establece el 280, los representantes del Ministerio Público, los que intervengan en el proceso por nombramiento de oficio, por razón de un cargo público, defensor oficial, quienes gocen del beneficio de litigar sin gastos. Y acá te quiero ver. Por supuesto, le agrego los que actúan con beneficio de gratuidad, que tanto fue discutido, si estoy en una relación de consumo. Pero ¿qué pasa? Porque en el tema de gratuidad automáticamente se concede cuando hay una relación de consumo. El beneficio de litigar sin gasto lo tenés que pedir. Yo no lo pedí. Y la Corte lo que dijo es, si no está finalizado el beneficio, te vamos a dar 3 meses de gracia para que vos lo puedas cumplimentar. Eso es el famoso caso que apareció y que todos nos fuimos volviendo locos cuando se dirimió esa cuestión. Se llamaba Crosoli. La Corte dijo, ¿no tenés el beneficio? Bueno, se te van a conceder 3 meses para que lo puedas lograr con toda la prueba y la sentencia para que vos puedas suplir ese depósito previo. Pero a posteriori de Crosoli vino Rojas, otro pronunciamiento del año 2011, y que dice, es necesario que al momento de interponer el recurso usted haya planteado el beneficio de litigar sin gastos. Y ahí va a haber un modo de conceder un plazo prudencial para la concesión definitiva, 3 meses, lo que decía Crosoli. Y tras que éramos poco, después parió la abuela. 3 meses, después salen diciendo, en este caso de Rojas, sí, pero tiene que haber, antes de interponer el recurso, tiene que haber estado ya iniciado el beneficio. Y después teníamos a Fon. ¿Y qué dijo Fon? Me la complicó. Te vamos a intimar si vos no cumpliste. Y vos vas a tener que jugártela. O pedís los 3 meses de Crosoli o depositas. Ahora, ¿qué pasa si yo digo no? Yo interpuse el beneficio de litigar antes de haber interpuesto el recurso. Por lo tanto, me voy a jugar con los 3 meses. Pasan 2 meses y medio y vos no vas ni para atrás ni para adelante con el beneficio. Y decís, bueno, miren,
vino un amigo, me prestó la plata, depósito previo, lo pago. ¿Qué dice FON? Usted optó por la concesión del beneficio. Le dimos la opción. ¿Qué dijo? No, yo hago el beneficio. Entonces, ahora que se ve complicado porque faltan 10 días para que se cumpla el plazo de 3 meses y no llega, viene y paga. No, señor, perdió la posibilidad. ¿Se entendió, chicos? Una consulta. Crosoli me da 3 meses. ¿Para qué? Para poder realizar... Claro, pero para que entre a jugar Crosoli, después vino Rojas, que dijo, momento, antes, para que esto usted tenga efecto 3 meses, tiene que haber solicitado el beneficio. Y después, ayudando con esto, viene Font. Y Font, ¿qué hace? Y dice, yo te voy a intimar. ¿A qué? ¿A qué optes? O Crosoli, con los 3 meses y Rojas, o depositas. Ahora, si optaste por Crosoli, o sea, 3 meses que te van a dar, después no podés venir a decir, no, junté la plata, depósito previo. No, ya Fonte dice, el fallo de corte dice claramente que una vez elegida la opción, no puedo yo después optar por la otra vía. ¿Y si se concede en forma parcial el beneficio? Y si se te concede en forma parcial, por ejemplo, puede ser un 50, un 70, un 20. Vos vas a tener, y estás obligado, a depositar la parte que corresponde a lo que no tengas beneficio, cumplimentando con el depósito previo. Bueno, pero yo opté por el beneficio de jugarme a los 3 meses que me lo otorgan y no hice el depósito, pero me lo otorgan en forma parcial, entonces es una ventaja que estoy teniendo con relación a si me lo deniegan totalmente. Claro, pero vos lo que te estás jugando ahí es para otorgar el plazo de los 3 meses. Entonces vos lo que vas a hacer es matarte para conseguirlo de manera total. A partir de eso se ha hecho un estudio un poco más duro. ¿Por qué? Porque antes con 3 testigos ya está. Y hoy hay 2 cosas que se ven. No solamente los testigos no bastan. Tenés que acreditarme también realmente que no tenés los medios para poder cubrir los gastos de un proceso. Y no alcanza con testigos, traeme otra prueba. Y además, chicos, la otra parte, hoy por hoy, está actuando en esa incidencia de beneficio. ¿Para qué? Y con prueba para contrarrestar. Entonces, no siempre te van a otorgar el beneficio y lamentablemente si te jugás con el tema de Crosoli y en los 3 meses vos no lo podés cumplir, perdés la posibilidad. Ahí sí, te declaran de ciertos recursos. O optaste por Crosoli, no te dieron en forma total, con lo cual yo entiendo que te van a dar un plazo para cubrirlo. No se está dando estos casos, te lo dan totalmente a veces porque vos lo estás impidiendo porque es un tema para un depósito previo. O no puedes venir a decir, no, yo pago porque no llego con los 3 meses. Me quedan 10 días y me falta un montón de pruebas. Flaco, vos optaste cuando nosotros te dijimos qué ibas a hacer. Te la jugaste vos. Hubiese conseguido el dinero antes. ¿Quedó O sea, claro, que ahí chicos? rechazan el recurso. Sí, lo declaran desierto porque es un recaudo de admisibilidad que vos tenés que completarlo. Una consulta, no me quedó claro qué pasa si no es total, ¿te dan un plazo más para ver si lo conceden totalmente? No, si a vos te dan el beneficio de litigar, vos automáticamente tenés que poner la plata que falta. ¿Por qué? Y porque vos fuiste con un beneficio de litigar, no te van a dar un plazo más. Vos tenés Claro, que pero tenés que pagar la depositar. parte que no te conceden, si te conceden... Claro, ¿por qué? Y porque nadie está obligado, la Cámara no está obligada, o el juez de primera instancia, a otorgarte totalmente el beneficio, dependerá de la prueba. Porque por eso dije yo antes, marche preso, totalmente, pa. Y últimamente, por 2 cuestiones, porque se ha creado una conciencia, porque si no todo el mundo actúa con beneficio y litigar sin gastos, en ser un poco más
exagerado en el análisis de la procedencia y con la prueba a producirse. Antes ni se miraban se lo digo de corazón, se lo digo, cuando uno era empleado salían como chorizo, total teníamos un formulario. Y no es así, porque ahí estamos vulnerando un instituto como el beneficio de liquidar sin gastos, que es para aquellos casos, no que no tengo plata, que no puedo hacer frente a los gastos de un proceso. Tengo 3 inmuebles, pero no tengo líquido. Bueno, tenés 3 inmuebles y 2 tenés libre y 1 vivo, evidentemente podés haberlo rentado. Por eso no te voy a dar el total del beneficio. Además de un montón de otros gastos que pueden surgir, ¿no? ¿Quedó claro, chicos? Ahí me están preguntando qué pasó con el fallo de Estrada, que es los fallos de corte. Si quieren, yo mañana les digo a Furum, para no perder tiempo ahora, que se los pase. No sé quién puso el de Dimacio en cuanto a eso. Chicos, ¿les parece bien? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. El sentido de, que seguramente ahora lo va a enunciar, el sentido de la memoria para el recurrente, ¿cuál sería el sentido si el recurso lo debe fundar al momento de presentarlo? O sea, me adelanto un poquito, porque ya llegamos, si quieren, a la memoria, y en eso quiero ser claro. Vamos en orden, vamos en orden. Porque vamos a hacer ¿Qué pasa con el tema del recurso? Ustedes saben, no sé si lo habrá dado José ayer, pero bueno, sigamos, voy a hacer, y si hace falta me quedaré un ratito más dando clase. Quiero que a ustedes les quede claro por lo menos cómo se maneja esto, que a veces tantos dolores de cabeza les va a dar en el ejercicio profesional y para estudiar también, porque siempre nos dieron como que era muy difícil. Vamos a hacerlo rápido, concreto y preciso. Hay 2 exámenes que tiene que superar. Claro, dictado de Dimacio en un tema laboral no llegaban al monto, pero que lo que interesaba, porque ahí explico una cosa, perdónenme, pero yo quiero que queden claras las cosas. Distinto es el depósito previo en lo que es laboral. Si yo soy el empleado, que comúnmente es raro que se apele, pero se apela a la parte demandada, que a veces son las empresas y demás, deben abonar capital, intereses y costas. Eso es el depósito. Queda a excepción los honorarios del letrado. Entonces acá no había monto mínimo, no se llegaba, y lo que se requirió en esos casos es, por el tema de interés común, conceder pese a que no se llegaba con el depósito correspondiente. Son 2 fallos, Estrada, y que esto lo estamos viendo, Dimacio, que se trataban también cuestiones federales y, como yo dije, el tratamiento de cuestiones federales que hacen al interés general, que hacen a una comunidad, no podemos tenerla atada a un recaudo como es esto. Fíjense que en lo que hace al de inconstitucionalidad y nulidad, no tengo yo el tema ni del monto del agravio ni del depósito previo. Se decretaron en ambos que era inconstitucional. En este caso no, se mantuvo la constitucionalidad de esta carga procesal a los efectos de poder tenerlo como recaudo de admisibilidad. Por eso todos los recaudos de admisibilidad se repiten, salvo estos 2, que únicamente se dan en el caso de inaplicabilidad de ley. Primero y principal, si yo planteo el recurso, lo que debo hacer es las causales que están involucradas. ¿Qué significa? Individualizar concretamente cuál es la doctrina o la ley violada o mal aplicada. Exponer la similitud con el caso, en el caso de doctrina legal, la similitud de la doctrina legal que yo digo que fue
violentada con mi caso. No sirve mi consideración. Tiene que ser claro, preciso, específico, dónde está la violación, en qué normativa y con qué fundamento digo que se violenta o se aplica erróneamente la doctrina legal o la ley. Solo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se diga violada y se señalen los aspectos fácticos que rodean el caso donde esta Corte sentó tal criterio. Con lo cual, la Corte, en un fallo del año 2019, 29 de mayo del 2019, fue clarísima. No solamente me tenés que decir cuál es la normativa violentada o mal aplicada, sino dónde está la cuestión que decís, en tu caso, que se esté violentando esta doctrina de la Corte. Y además, en base a qué fundamento, que no son los tuyos, sino los de clara aplicación de la ley o doctrina legal, está el vicio para que pueda el recurso determinar qué derecho resulta aplicable y llegar a la justicia del caso. El trámite del recurso, 10 días, aunque también sean sumarísimos. Y esto es lo que yo decía, ¿qué va a hacer la Cámara? Un primer análisis de recaudo de admisibilidad. Formal, porque la Cámara no va a introducirse en lo que hace a la procedencia o no. ¿Qué va a verificar? ¿Es sentencia definitiva? ¿Qué significa? Que no tengo más posibilidad de revisar. Pero es un incidente. Bueno, es un incidente. Por ejemplo, un incidente en unidad de subasta. Para el comprador en subasta es sentencia definitiva. Para el martillero, para el acreedor y deudor, tienen otras instancias. En el caso de un incidente en unidad de subasta, el comprador en subasta es sentencia definitiva, no puede discutir más la cuestión. Pone fin al caso. Por eso se dice, no solamente una sentencia definitiva, lo es en los procesos sumarios. Acá yo voy a otro tendente, que es que se agota el estadio para el análisis. No tengo más posibilidad de revisión. ¿Y qué más? Y después voy a tener que decir constitución en La Plata, franqueo, de monto del agravio, depósito previo, copias. Y acá viene un tema que ustedes me han preguntado, que es el tema, claro, de la memoria. Constitución de domicilio en La Plata, creo que ya me lo dije. ¿Qué pasa? Si pasa el primer análisis de admisibilidad que va a hacer la Cámara, una vez cumplimentado todo, se envía el expediente a La Plata. Llega a La Plata, entra por secretaría y se va a hacer un segundo análisis de los recaudos de admisibilidad, donde además se va a ver la fundamentación, ahí sí, porque la Corte es la que va a entender. Que no confundamos con la procedencia o improcedencia, que va a ser lo que resuelva la Corte. Una vez que la Corte se entiende que están todos los recaudos de admisibilidad cumplidos y claramente especificado que lo que es el recurso que está fundado tiene copia, la queja suficiente, está correctamente redactado, es una crítica concreta, precisa y razonada del decisorio, es decir, dice la Corte, se basta a sí mismo, lo pone en conocimiento de las partes por 5 días. Ahí, y como bien lo dice el artículo 284, dentro del término de 10 días contados de la notificación de la providencia de autos, que es el ok, sigue el expediente acá en Corte, porque también puede ser que diga se desestima, no resulta admisible el recurso y
chau, pero ahí lo tiene que fundamentar por qué considera que no es admisible. Por eso dije, donde muchachos a nosotros nos declaran que es admisible, descorchamos el champán. Después veremos la procedencia, pero logramos un objetivo clarísimo. Entramos en corte y nos quedamos. Que eso para ustedes tiene que ser más que suficiente en la labor desarrollada. Después dependerá de la doctrina legal, de la opinión de los jueces en corte. Y hay 80 meses. Así que si ya quedaron paraditos ahí, descorchen. Misión cumplida. 2 palabras. Impresionante. Cada parte podrá presentar una memoria. Y acá viene un juego, que ahí creo que es la pregunta que me habían hecho. Como el recurso extraordinario no se va a sustanciar, a diferencia de lo que ocurre con el recurso extraordinario en materia federal, el recurrido tiene la posibilidad, mediante la memoria, de ejercer su derecho a contradecir los argumentos ensayados por el recurrente. En cambio, el recurrente, si va a plantear una memoria, no puede introducir otros argumentos. No puede complementar los argumentos ni cambiar o autocompletar los argumentos que planteó cuando planteó el recurso. No es no quedó claro esto, lo voy a aclarar mejor. Voy a ofrecer prueba, no podés ofrecer más nada, ni podés modificar los términos, porque vos ya planteaste el recurso. La memoria es como para darle un poco más de fuerza, pero donde vos metas nuevos hechos, donde vos metas pruebas, no va y me lo van a desconocer. Por eso digo, la ventaja creo que es importante para aquel que significó el recurrido. ¿Por qué? Porque tiene una forma de contrarrestar lo que planteó el recurrente su recurso. Una vez que la memoria se presenta, el expediente pasa al acuerdo y ahí se va a dictar la sentencia para que haya un voto individual y el plazo de 80 días. Pero ¿qué pasa? Ustedes podrían decir, doctor, pero a veces el procurador, la vista del procurador en el de nulidad e inconstitucionalidad es siempre, en el de inaplicabilidad, según el caso, según la materia, por ejemplo, si es una cuestión de neto corte federal, y que hace al interés general y al bienestar de la comunidad, va a estar previo al llamado de autos para que se dicte, escuchar al procurador general. No sé si quedó... Hay un tema que es larguísimo, muchachos. Yo trato de resumir lo más que pueda y voy a hacer lo imposible. Hay un tema del certiorari positivo y el certiorari negativo. En el Código de Procedimiento Civil y Comercial de provincia lo tienen regulado en el artículo 280. Nosotros tenemos el certiorari positivo y se introdujo por la ley 13.812 en el artículo 31 bis de la ley 5827, 31 bis de la ley orgánica del Poder Judicial. Dice, con carácter excepcional, la Suprema Corte de Justicia podrá dar trámite a los recursos de inaplicabilidad de ley que no superasen las limitaciones legales fijadas en razón del valor del litigio o la cuantía de la pena. Si según su sana crítica, excepcionabilidad, sana crítica, que es discreción, mediare gravedad institucional, notorio interés público,
o bien si se considera indispensable establecerse doctrina legal. Por ejemplo, en el caso de los pagarés que se desestimaba la ejecución, porque se entendía que no hay razón de consumo porque el proceso ejecutivo no se puede discutir la causa, cuando aparece el fallo ASIS, mutual con ASIS, evidentemente eso fue una doctrina legal que tuvo que ser sostenida para poner una uniformidad en la jurisprudencia, una función que también tiene la Corte. Nomofiláctica, aplicación debida de la ley. Uniformadora, ahí está, creamos una doctrina legal. ¿Y qué más? Y, como tercer paso, cuando expliqué al comienzo, una sentencia justa. Cuando hablamos de gravedad institucional, es un grado de dependencia que tiene que haber una situación aprehensiva de un interés institucional que realmente sea que abarca toda una comunidad. Excede el interés de las partes, pero abarca la comunidad. Ahí tengo que hablar, entonces, de que la Corte, de a modo de excepción y con su sana crítica, que en sí es discreción, podrá en esas situaciones, certerario y positivo, tomar el caso. Profe, se silenció. No se escucha. Es silenciado. Está muteado. Ahora Ahí va. cada 20 sí. minutos se corta. Está el certiorari mal llamado provincial, que es también el 31 bis, que es el negativo, porque dice en cualquier estado de su tramitación, si la Suprema Corte considerara que los recursos extraordinarios de nulidad, inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de ley o doctrina legal no reúnen los requisitos esenciales que han sido insuficientemente fundados, que plantean agravios o expresiones de agravios desestimados por el tribunal en casos análogos, o que la cuestión que sometan a conocimiento sea insustancial, carece de relevancia, en tal caso podrá rechazarlos con la sola invocación de esta norma y la referencia a cualquiera de las circunstancias expuestas. Quiere decir que la Corte dice, discúlpeme, está mal fundado, no tiene consistencia. La verdad que es que no hace una cuestión esencial, que ha sido mero trámite. Entiendo que no corresponde ni siquiera abocarme al tratamiento, que le pongo el sello 31 bis de la ley 5827. Esto es lo que se conoce comúnmente como el certiorario en la provincia de Buenos Aires, que el 280 del Código de Nación lo tiene mejor explicado y más claro en la norma adjetiva formal. Nosotros tuvimos que subirlo, como diciendo, una modificación a la ley orgánica del Poder Judicial. Y ahí lo tenemos para que esté junto con el código. No, está fuera del código. En el Código de Nación claramente está el certiorario. Y además, no solamente la simple función, sino que daría lugar, en este caso, a que me tienen que determinar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, si no, me dejan hombre mirando al sudeste. Apareció el doctor del Cerro. Doctor del Cerro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Hola, buenas tardes. Muy bien, todo perfecto. Terminé. Profe, te silenciaste otra vez. Se muteó. Fabián, Sí, José. quedaste hablando en el aire, pataleando en el aire. No, quería saber si había alguna duda. Terminé inaplicabilidad con todos los recaudos y demás. Y lo que sí les digo es que el mismo procedimiento es para el de inconstitucionalidad y el de nulidad. ¿Está?
Lo que sí tienen que saber la diferencia que hice con el dictamen del Procurador General, que sí o sí es en el de inconstitucionalidad y en el de nulidad y en el de inaplicabilidad, en casos que sean necesarios, que depende de la materia. Y acuérdense que los recaudos de admisibilidad se repiten en todos, coma, respecto hay dos cuestiones que tienen que saber claro, que es monto del agravio y depósito previo, que no lo van a tener, por supuesto, en los recursos de nulidad y de inconstitucionalidad. José, no sé si vos querés acotar algo más a la inaplicabilidad o vas directamente al de nulidad e inconstitucionalidad. No, solamente si vieron el 31 bis con las particularidades de inaplicabilidad. Claro, ahí si querés comentar algo más, yo lo comenté, venía rápido, le dije que el mal llamado certiorario en la provincia, distinción de 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, y en aquellos casos en que la Corte, con solo su sana discreción y viendo las particularidades, es el que también se conoce desde el otro punto de vista y en el primer párrafo de lo que es el certiorario impositivo. Sí. Pero no sé si querés agregar algo más. No, más que nada, que bueno, primero que la gran diferencia que existe con el de Nación, que en realidad es el certiorario negativo, que lo vimos en lo que yo les he enviado a ustedes, que es una frase de un renglón que solamente cita el artículo 280. En cambio acá lo que yo hago, a diferencia de Nación, es yo tratar de provocar que la Corte ingrese en el conocimiento de una causa que puede tener gravedad institucional o que puede interesarle a la Corte a través del recurso de inaplicabilidad de ley, pero que no le dan alguno de estos requisitos de admisibilidad. Yo les explicaba la otra vez el tema por qué era importante en que la Corte se pronunciara sobre el tema de la tarjeta de crédito y el pagaré de consumo. Entonces, que teníamos un problema de interpretación de la norma comercial y su convivencia con la ley del consumo. Entonces, ¿la Corte qué hizo? Pescó frente a un pedido, obviamente, que esto es importante, fíjense que lo tiene que pedir la parte, que esa es la particularidad de esta norma. Dice, con carácter excepcional podrá dar trámite de recursos de inaplicabilidad que no superen las limitaciones legales, que es la que vimos nosotros, fijadas en valor ¿por qué habla del valor del proceso o de la cuantía de la pena? Porque en realidad también hay limitaciones en el ámbito penal para los delitos graves, en realidad. Entonces dice, si según su sana discreción, acá la sana discreción es si le interesa pescar o no. Esto es el certiorari como funciona en el ámbito de la justicia norteamericana. Si considera que es de interés, entonces, o mediare gravedad institucional o un notorio interés público, o si bien considerare, y acá sí viene el tema que nos interesa a nosotros, establecer doctrina legal. Lo que sí está claro, que lo hace para resolver cuestiones de derecho. ¿Por qué? Porque la cuestión de hecho no va a interesar en la Corte, salvo absurdo, ¿se acuerdan que lo vimos el otro día? Pero esto le da la posibilidad, como una forma de extender la competencia de la Corte a situaciones que encuentran limitaciones a través del recurso de inaplicabilidad de ley. ¿Está claro? Pero que para poder abrir con esta llave la competencia de la Corte, lo tengo que pedir y lo tengo que resolver en cuestiones en las que yo, cuando lo haga el planteo, tengo que decir, mire, su señoría, ¿por qué interesa este planteo? Aun cuando no supera los 500 ius de monto mínimo del agravio. Y porque yo me encuentro con que en la provincia de Buenos Aires tengo 3 criterios diferentes para una materia que involucra el interés general. Y por lo tanto necesitamos
es decir, nosotros somos los que vamos a provocar el interés en la Corte y que le vamos a hacer el planteo a la Suprema Corte. Esa es la gran diferencia entonces entre el ámbito nacional, el 280 del ámbito nacional, y esta posibilidad que brinda el artículo 31 bis del derecho de la 5827. Y una sola referencia más es que, así como vimos que el artículo 161 de la Constitución daba la posibilidad de que las normas procesales establezcan requisitos especiales para el recurso de inaplicabilidad de ley, en el ámbito del procedimiento laboral, también el recurso de inaplicabilidad de ley tiene perfiles propios. No me voy a meter con el análisis de los artículos 55 y 56 del derecho laboral porque me parece que les vamos a confundir, pero tengan presente que en el ámbito de la justicia laboral, los recursos extraordinarios, hablo para los 3 recursos extraordinarios, tienen requisitos propios. Uno que es común, que a diferencia, fíjense ustedes, del Código Procesal Civil, a mí me exigen para poder ir a la Corte, a la Suprema Corte, que cumpla la condena, es decir, que deposite el monto de condena. Acá no funciona, si bien funciona el requisito del monto mínimo del agravio, acá yo tengo que cumplir la condena para poder ir por cualquiera de los tres recursos extraordinarios. Fíjense qué pauta tan diferenciadora, tan importante. Y con esto vamos, te agradezco, Fabián, que me has suplantado. Ya podemos entrar a mirar un poco más los recursos extraordinarios ahora dentro de la provincia de Buenos Aires, y lo que tenemos que hacer ahora es ver el de nulidad constitucional. Habitualmente nosotros estábamos acostumbrados a ver las nulidades desde el punto de vista procesales, ¿verdad? Aquellas que nos identifica el artículo 169. Nosotros sabemos que los actos procesales son formales, ¿es verdad? Cada acto procesal tiene una forma de exteriorizarse, una oportunidad de exteriorizarse. Por eso cuando estudiamos en derecho procesal, veíamos el tema de los sujetos, el objeto y los requisitos de cada acto procesal. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Dónde lo debo presentar? ¿Se acuerdan? Y la vía procesal de impugnación que preveíamos estaba en el artículo 169 y siguiente, que era el incidente, y del cual tomábamos algunas pautas, que era el principio de no convalidación, interés y perjuicio, 172, etc. Lo que vamos a ver ahora es la nulidad procesal, pero vista desde el punto de vista que apunta al control constitucional de la sentencia. Está claro, donde la Constitución de la provincia de Buenos Aires dice, ojo, cuidado, la sentencia definitiva tiene que tener 3 requisitos que yo voy a enumerar y que están dados en los artículos 168 y 171. Sentencia que tiene que ser sentencia definitiva, como vieron con el doctor Casas, dictada por cámaras de apelaciones o tribunales de instancia única, que puede tener, obviamente, ser resuelta en una cuestión principal o también puede ser definitiva, dictada dentro de una cuestión incidental. ¿Se acuerdan? También lo vimos el otro día cuando dijimos, por ejemplo, una caducidad de la instancia dictada en primera instancia podrá ser o no considerada cuestión definitiva. ¿Por qué? Porque si yo puedo replantear la cuestión, la caducidad de instancia no me afecta, por lo tanto no es definitiva, vuelvo a iniciar un juicio, ¿es verdad? En cambio, si me la dictan en segunda instancia, ya me queda firme la sentencia de primera instancia, con lo cual me resuelve de manera definitiva la cuestión. Con lo cual, tengo que evaluar en qué casos las cuestiones incidentales se resuelven de manera definitiva. Particularmente, ¿qué es lo que me exige a mí la Constitución de la provincia de Buenos Aires como requisitos constitucionales de una sentencia? En primer lugar, me dice que tienen que resolverse todas cuando estamos en presencia de una nulidad constitucional de una sentencia. El primer requisito
es que no se puede omitir ninguna cuestión esencial en la sentencia definitiva. Ahora, lo primero que tengo que tener en consideración es cuáles son las cuestiones esenciales. Y esto es importante tenerlo en consideración. Las cuestiones esenciales son las cuestiones que se vinculan directamente con la estructura del proceso, con la estructura de la litis, y que se vinculan directamente con lo que es objeto en la pretensión y lo que es planteado en la oposición. La sentencia definitiva debe resolver aquellos puntos que se estructuran en la traba de la litis, o que forman la estructura de la traba de la litis, y que necesariamente tienen que ser atendidos en la sentencia porque son los que van a solucionar el litigio. Lo importante acá es que yo determine claramente cuál es el tema que se omitió resolver y por el cual depende la solución del juicio. Yo generalmente les comentaba que hubo una sentencia de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que fue muy citada por los consumeristas, que se vinculaban a un juicio ejecutivo que había promovido yo por un banco, y resulta que la particularidad de esa sentencia, que se dictaba en un proceso ejecutivo en primera instancia, no se me presenta el deudor, pido sentencia de trance y remate, y cuando se resuelve la sentencia, el juzgado dice, sí, mando a llevar adelante la ejecución, pero me modifica la tasa de interés. Estoy hablando del tema, Fabián, del tema del consumo, y te acordás, el tema de Banco Francés, que sí fue tan citado. Sí. Creo que es Banco Francés con Nicoletto. Exactamente, Banco Francés con Nicoletto. En esa misma fecha me dictan dos pronunciamientos iguales. Banco Francés con Nicoletto y Banco Francés con Flores. Con Flores. En los dos me resuelven de la misma manera. Me mandan a llevar adelante la ejecución, pero me modifican la tasa de interés. Entonces apelo yo. En las dos partes no tenía ejecutado. Y digo, en ambos casos voy por el agravio en los intereses. Digo, miren, me limitaron los intereses de manera abstracta, yo tengo intereses convenidos, condenen a pagarme los intereses convenidos. La Cámara, en ese momento la Sala Tercera, en los dos casos me resuelve de la misma manera. Me dice, usted trajo un pagaré, y ese pagaré tiene un monto que yo voy a presumir que ese pagaré está vinculado a una relación de consumo. Por lo tanto, de nuestro punto de vista, ese pagaré es un título inhábil, pero no lo puedo decretar en la Cámara porque la competencia de la Cámara no tenía incluido esa posibilidad. Yo fui por qué tema, intereses. Acuérdense siempre que la competencia de la Cámara está en la medida del agravio, siempre decimos lo mismo. Yo habilité la competencia de la Cámara para tratar un solo tema. ¿Cuál era? La tasa de interés, ¿es verdad? No me podían decir su pagaré es inhábil. En ambos casos me rechazaron el recurso de apelación. La pregunta que les hago, ¿qué omitieron ahí? El tratamiento del agravio, de los intereses. En realidad. Claro, porque se pusieron intereses. Claro, se pusieron a mirar que el pagaré. Claro, ellos empezaron a mirar que el pagaré
era un pagaré que ellos presumían que era una relación de consumo porque había un banco y una persona física del otro lado. Y por el monto del pagaré decían, esto es un pagaré de consumo. Pero claro, se entretuvieron en el análisis del pagaré de consumo, pero se olvidaron que su competencia solamente estaba habilitada para decirme si la modificación de la tasa de interés que me habían hecho en primera instancia era correcta o era incorrecta. ¿Está claro? En ambos casos, yo fui a la corte diciéndole, mire, acá se olvidaron de tratar el tema principal. ¿Cuál era? La tasa de interés. Lo particular de todo esto, que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires me dijo, sí, la sentencia es nula, vuelva a la Cámara de Apelación de Mar del Plata a que se dicte un nuevo pronunciamiento por haber omitido el tratamiento de la tasa de interés. En Flores me rechazaron el recurso de nulidad. Eran dos recursos idénticos donde yo había claramente modificado, les puedo asegurar, únicamente el encabezamiento, que uno era Nicoleto y el otro era Flores. Pero la realidad es que creo que con esto tienen una clara referencia a lo que es una cuestión esencial. Es decir, muchas veces vamos a ver que esa cuestión esencial es la que yo tengo que identificar y que directamente se vincula cómo va a resultar, cómo se va a resolver el proceso principal. Muchas veces la omisión de una cuestión puede ser tratada por la Corte sin necesidad de decretar la nulidad de todo el pronunciamiento. ¿Por qué? Porque esa cuestión esencial es independiente de los otros puntos resueltos. ¿Comprenden esto? Es decir, puede haber cuestiones esenciales que sean independientes en el pronunciamiento y que no justifican la nulidad de todo el pronunciamiento. Bien. ¿Qué son cuestiones esenciales? Primer punto, cuando el punto omitido depende de la suerte del pleito. O cuando el punto omitido haya integrado la traba de la litis o incida en el resultado final del mismo. Por eso, por ejemplo, ¿qué puntos no son esenciales? Como yo les he identificado ahí. Por ejemplo, aquellos puntos que yo los planteé en instancia de Cámara y no fueron planteados a consideración de la primera instancia. ¿Por qué? Como dice generalmente la jurisprudencia, cuando nosotros traemos algún planteo nuevo en Cámara de Apelaciones, son productos de una reflexión tardía. Esos puntos de reflexiones tardías que yo introduje en instancia de apelación, precisamente no pueden ser considerados cuestiones esenciales. ¿Por qué? Porque la Cámara siempre tenga en consideración que esos puntos no pueden ser tratados porque la Cámara es un ámbito ¿de qué? De revisión. Entonces no son esenciales los planteos incorporados extemporáneamente. Tampoco puede ser considerado esencial aquello que es un planteo accesorio y que depende obviamente de la resolución de la cuestión principal. Si el planteo es accesorio, a ver, si yo rechazo el reclamo por capital, no voy a tratar la tasa de interés obviamente sobre un capital que no me fue reconocido, es un planteo accesorio. Otro punto que también es que no se ha considerado y que generalmente se vincula con alguna expresión que según lo vamos a ver a Casas cuando resuelve, es que en el tratamiento de las cuestiones de hecho y los medios probatorios los jueces son soberanos. ¿Se acuerdan lo que yo les decía a ustedes el otro día? A ver, el plexo probatorio y los hechos los traigo yo, pero después el juez, a través de la sana crítica, va a resolver y va a construir su razonamiento sobre aquello que considera que es lo que marca la línea de los hechos y cuáles son los elementos probatorios que él va a considerar se vinculan con los hechos planteados por las partes y que le llevan a él a tomar determinada resolución. Por eso generalmente dice, como una advertencia a los pronunciamientos,
en las cuestiones de hecho y las cuestiones en los medios probatorios, en ese caso nosotros somos los que tenemos la posibilidad de elegir cuáles son los hechos que son relevantes y cuáles son los medios probatorios relevantes para fundar la conclusión. Después veremos, en el análisis que yo haga, si en esa selección, ¿se acuerdan qué puede haber incurrido yo? En absurdo. ¿Se acuerdan cuando veíamos el otro día? Hice valer la confesión ficta por encima de una prueba informativa que decía que yo no estaba en el país. ¿Se acuerdan cuando yo dije? Yo no pude haber manejado ese vehículo que provocó el accidente porque yo no estaba en el país, pero que justo cuando me fijaron la absolución de posiciones, yo ese día no pude ir por una cuestión que no pude justificar y por lo tanto me tuvieron por reconocido derecho. Pero había otra prueba que era más importante, que él demostraba que ese hecho no había ocurrido, pero sin embargo al momento de sentenciar el juez lo había tomado. Eso es absurdo. Por eso digo, cuidado, yo no lo puedo argumentar en la nulidad, pero sí puede ser objeto de una inaplicabilidad de ley por absurdo. Por eso decimos, las cuestiones relativas a la valoración de los medios probatorios, eso no entra. Y obviamente, discrepar con lo que resuelve el juez por tener una visión diferente del tema, si esa visión es obviamente fundada, no va a poder ser objeto de un recurso de nulidad. Ahora, fíjense una particularidad del recurso de nulidad. Esta omisión tiene que ser por descuido, tiene que ser una omisión involuntaria. ¿Por qué? Y porque si yo digo, no trato este tema porque trato una cuestión que la excluye o que la comprende, no hay omisión. Por lo tanto, o si yo fundo, también digo, no voy a tratar esta cuestión y doy los motivos por los cuales no la trato. Acuérdense, la omisión es involuntaria. No es involuntaria cuando digo por qué no, no es involuntaria cuando trato una cuestión que la excluye, o no es involuntaria cuando la trato una cuestión que la comprende. ¿Está claro? Siempre la omisión tiene que ser por descuido. Otro de los requisitos que se vinculan con la sentencia es que fíjense, ¿contra qué dijimos que van los recursos extraordinarios? ¿Contra sentencias de tribunales o cámaras de apelaciones? ¿Qué características tienen estos tribunales o cámaras de apelaciones? Son tribunales colegiados. Por lo tanto, precisamente esta sentencia definitiva dictada por un tribunal colegiado requiere de que cada uno de los miembros de ese tribunal emita su voto en forma individual y fundada. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en este tipo de requisitos yo voy a admitir el voto por adhesión. Es muy común ver en el tribunal colegiado, y lo vemos no solamente en los tribunales de instancia ordinaria, sino por ante la vía extraordinaria, que vota el segundo juez y dice, voto y adhiero a los fundamentos emitidos por el juez que me precede. Lo que es importante es que, por supuesto, este voto individual y fundado se emite ¿sobre qué? Sobre todas las cuestiones esenciales. ¿Vieron cómo vamos encadenando? Primero, resolver todas las cuestiones esenciales. Segundo, que cada juez emita una opinión, su voto individual, y fundado sobre todas las cuestiones esenciales. Y fíjense algo que le tengo que agregar a este tema, y que es que en ese voto individual y fundado deba sustentarse sobre las mismas bases argumentales. Acá no significa acumular cantidad de votos
que mandan a llevar adelante la demanda o que rechazan esa demanda, sino que además las bases argumentales y fundamentos deben ser concordantes. Yo no puede Casas condenar por responsabilidad subjetiva y mandar llevar adelante el juicio, y del Cerro, que es el integrante de la sala, decir, sí, estoy de acuerdo en mandar a llevar adelante la demanda, pero la responsabilidad es objetiva. Acá voy a tener que necesitar integrar, si integráramos con Casas una sala de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, que se acuerdan que tienen, no sé si saben, pero nosotros tenemos 3 salas con 2 integrantes cada una. Por eso hay un presidente, que es el que tiene que integrar la sala a los efectos de emitir un voto que diga, bueno, o voy por la subjetiva o voy por la objetiva. Para mandar a llevar adelante esta demanda. Por eso dijimos, no es solamente mayoría de votos, sino que mayoría de fundamentos concordantes. La base argumental tiene que ser idéntica. Y muchas veces uno lo que puede llegar a observar, y esto lo vamos a ver quizá en lo más que nada en los fallos de la Suprema Corte de Justicia, que tenemos muchos miembros, es que hay veces en lo que es principal a resolver y que me resuelve el asunto sometido al recurso extraordinario, la base argumental y los fundamentos son los mismos, pero quizá el voto al que adhieran los restantes tenga algunos aspectos que integran lo que comúnmente se puede conocer o identificar como el obiter dictum, cosas que tienen relación pero que son dichas al pasar. Hay otros miembros que no están de acuerdo, entonces me dicen, estoy de acuerdo y voto por la afirmativa conforme el voto del doctor Soria, aunque discrepo respecto de los fundamentos dados en los considerandos 7, 8 y 9. ¿Pero por qué? Porque en 7, 8 y 9 en realidad, me lo pueden decir así, no resuelven aquello que fue motivo de recurso extraordinario. Son cosas que completan quizá la opinión del juez, pero que lo distancian de los otros miembros. Pero de 1 a 6 está bien y hay concordancia en los votos que han emitido. O sea, perdón, sí, una pregunta. Puede estar en desacuerdo con algunos puntos, pero en lo medular tiene que acompañar ese voto. Exactamente. Es decir, concuerda en lo medular, pero quizás yo le pueda agregar a eso, a lo medular, alguna opinión más mía sobre un punto determinado, pero que en definitiva, en realidad, no me va a modificar lo que yo dije antes. Entonces, en la parte común y que funda el pronunciamiento judicial, todos estamos de acuerdo. ¿Comprendés? Pero sí, puede sí, ser que haya algún aspecto particular de esa relación jurídica que no tenga incidencia en el resultado final, que los demás no estén de acuerdo. Y digan, estoy de acuerdo con el voto del doctor, por eso te decía, Soria, aunque discrepo en los considerandos 6, 7 y 8, pero en realidad son obiter dictum, como siempre se dice. Dicho sea de paso. Un dicho sea de paso, exactamente. Listo, gracias. Tal como, viste, muchas veces te puede decir, por ejemplo, te voy a dar un caso que era muy común dentro de la sentencia de la Corte. ¿Se acuerdan cuando vimos el concepto de doctrina legal que dijimos que la doctrina se vinculaba con lo que opinaba la Suprema Corte de Justicia en cuestiones de derecho común, ¿es verdad? Y que eso era lo que generaba una doctrina. Y que en principio la doctrina de la Corte Suprema de Justicia no era doctrina legal. Hitters, en sus votos, continuamente hablaba de este tema. Pero él decía siempre, en algo que no participaban los restantes, que para él
si bien los fallos de la Corte Suprema no integraban el concepto de doctrina legal, sí eran de seguimiento por la autoridad del tribunal que la dictaba. Los demás no compartían eso, y muchas veces terminaba sus votos con ese concepto. Y los demás decían, bueno, hasta ahí te acompañamos, pero de ahí en más, lo que vos opinás de los fallos de la Corte, nosotros no te acompañamos. ¿Está? Claro, más claro. Y era, Gracias. Claro, eso lo era una explicó aclaración José. que le hacía a sus votos. Claro, eso lo explicó, ¿Eh? que Hitter será en eso puntapié inicial para dejar en claro que si bien no era doctrina legal para nosotros, por ser el último eslabón, el último decisorio, él, en muchas cuestiones y materias seguía a la doctrina de la Corte Suprema. Bien. Dos cositas más. El tercer requisito es la ausencia de fundamentación normativa. No solamente basta, acá lo que yo necesito es saber con objetividad cuáles son las pautas que utilizó el sentenciante para dictar una sentencia. Por eso decimos, generalmente, una fundamentación dogmática, donde yo cito un montón de normas, pero que algunas hasta pueden ser contradictorias. Porque en general, esto lo vamos a ver, por ejemplo, no solamente en cuestiones que se ha omitido totalmente, que es muy difícil encontrar que no hay fundamentación normativa, pero sí pueden ser una fundamentación normativa muy laxa, es decir, muy débil. Entonces, muy genérica. Entonces, en esos casos también puede darse la posibilidad de impugnar esa sentencia por falta de fundamentación normativa. Lo que es importante, para terminar, porque ya nos hemos pasado y les pido disculpas por mi tardanza. En el caso de la nulidad, estamos en presencia de una casación negativa. ¿Por qué? Porque la Corte decreta la nulidad y devuelve para que se dicte una nueva sentencia. Generalmente, si no, el mismo tribunal no va a intervenir porque seguramente ya emitió opinión sobre la cuestión de fondo. En segundo lugar, excepcionalmente, yo se los he puesto ahí, ha ejercido casación positiva. El tema que yo les he citado a ustedes, ahí en el apunte que hemos subido, en la clase que hemos subido, se vinculaba con un tema de amparo de salud. ¿Y por qué? Y porque si yo le digo, el amparo de salud acogió la pretensión del reclamante, le dieron los remedios, después se los saco para que dicten una nueva resolución, porque le dictaron mal, ¿qué pasa? Se me muere. Entonces, la Corte tomó en cuenta esas circunstancias particulares y termina resolviendo el fondo del asunto. Y por último, si bien la nulidad ustedes la tienen que pedir, puede ser, como ha ocurrido en algún pronunciamiento judicial, que frente a un recurso de inaplicabilidad de ley que ustedes hayan interpuesto, la Corte en el análisis que haga advierta serias falencias en el pronunciamiento recurrido que los ponen en indefensión. Entonces, ahí la Corte, en casos muy graves, también ha habilitado su competencia para decretar la nulidad de oficio. Y colorín colorado, gracias Fabián por haberme reemplazado hoy. No, falta el microtitularidad. El cuento terminado. Nos vemos el día lunes. No, pero lo vemos el lunes, Fabián. Lo la veo el semana lunes, que viene se queden seguimos tranquilos. teniendo clases. Sí, quiero darles y ver un poquito el tema de inconstitucionalidad nacional. ¿Todos los días hasta el viernes? Quiero dar algunos tips. ¿Cómo? Sí, No, terminan conmigo las clases. Quiero que me vean hasta el último momento, antes de que me muera, quiero que me vean. Después ya me puedo morir. Profe, entonces confirmado, el lunes Ya quedó sería grabado. como confirmado. Y lunes.
Claro, y yo después ya me muero. Ay, no digas. No. Gracias, Fabián. Gracias, Chao, chicos. Pepe. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Un abrazo, chicos. Buen fin de. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Una consulta. ¿Los temas entran los vistos o entran todos? Siempre entran todos, Evangelina. Siempre entran todos. Después vemos. Gracias, doctor. Gracias, profe. Buen fin de. Buen fin de.